Vamos a seguir mostrando además los datos del último estudio de Datincorp, especialmente con lo que tiene que ver con la percepción de los ciudadanos de qué va a ocurrir o qué puede ocurrir en los próximos meses. ¿Es posible que Nicolás Maduro renuncie o no? Es justamente la primera pregunta del estudio de Datincorp de la segunda quincena del mes de mayo. El campo se realizó durante la segunda quincena del mes de mayo y lo que están viendo a mi espalda es las respuestas, son las respuestas a la pregunta de si es posible que Nicolás Maduro renuncie, lo cual tiene que ver mucho además con el clima de opinión que hay en este momento. No es de Datincorp, pero recientemente veíamos un estudio de Consultores 21, lo podemos traer para el próximo programa, en donde se decía que el 72, o se dice en este estudio de Consultores 21, que el 72% de los venezolanos tiene sentimientos negativos en este momento y el clima nacional es muy similar al que se vivía en Venezuela durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Si seguimos entonces con la lámina, y podría explicar mucho este resultado, 43% de los venezolanos, 4 de cada 10 venezolanos, no creen que es posible que Nicolás Maduro renuncie a su cargo, como es parte del mantra que ha venido elaborando la oposición venezolana de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones posteriores a ese gobierno. 43% no cree que sea posible que Nicolás Maduro renuncie, 38% sí está convencido, sí cree que es una posibilidad que Nicolás Maduro abandone voluntariamente el país, mientras el 16% no está seguro sobre qué puede ocurrir en torno a la permanencia o no de Maduro en Miraflores. Justamente, y en función de este resultado, no olviden el 43% que cree que Maduro no va a renunciar. Es la siguiente gráfica que queremos mostrarles. Seguimos viendo datos del estudio de Datincorp. En este caso es ¿qué va a ocurrir en los próximos 30 días? Es la pregunta básica de la encuesta. ¿Qué puede ocurrir? Y igual que lo hemos visto en los anteriores gráficos, en el caso de la barra roja que están viendo en sus pantallas, es el resultado que corresponde al mes de febrero de la encuesta de Datincorp. La barra amarilla son los resultados que corresponden al mes de mayo. Vean que entre febrero de 2019 y mayo, la percepción negativa de lo que va a ocurrir en Venezuela, de lo que puede ocurrir en Venezuela en los próximos 30 días, ha aumentado, ha crecido significativamente. Estamos hablando de más de 22 puntos porcentuales. En febrero, 30% de los venezolanos decían que Nicolás Maduro iba a seguir gobernando en los próximos días. Esa cifra saltó a 52% en el mes de mayo, 22 puntos porcentuales, lo que habla mucho o describe de alguna manera el clima de opinión que hay en este momento y la desesperanza que pareciera volverse a apoderar de buena parte de los venezolanos. Vean que la opción de va a haber un cambio de gobierno o puede existir un cambio de gobierno, vean cómo baja significativamente. 53% de los venezolanos decían durante el mes de febrero que podía haber un cambio de gobierno en Venezuela. Esa opinión la tienen hoy 30% de los ciudadanos. Evidentemente hay una migración importante de quienes pensaban que iba a haber un cambio de gobierno y ahora piensan diametralmente opuesto, y eso tiene que ver con, como los decíamos, desesperanza, y citando el estudio que les decía previamente de Consultores 21, esos sentimientos negativos que comienzan a apoderarse del venezolano. Además, no deja de ser llamativo que cuando se le pregunta a los ciudadanos si Maduro mantiene el poder en los próximos 30 días o no, prácticamente 2 de cada 10 venezolanos, tanto en febrero como en mayo, no quieran responder o no sepan qué responder ante esa interrogante. Estas interrogantes o estas dudas además también marcan todo el proceso de negociación que hay, como les decía, no solamente en Oslo, sino en otros tableros o en otras dinámicas internacionales, donde hay que incluir al Grupo de Contacto Internacional de la Unión Europea o hay que incluir seguramente al Grupo de Lima. Justamente vamos a ver la siguiente lámina porque tiene que ver con esos escenarios electorales que comienzan a valorarse, y en esos escenarios electorales el tema del Consejo Nacional Electoral y la composición del Consejo Nacional Electoral comienza a convertirse en un debate importante. Lo hemos dicho en otros programas, la estructura del CNE es tanto o más importante que el resto de las condiciones técnicas. El nombre de Tibisay Lucena también es relevante
en cuanto a las condiciones que tienen que discutirse, porque en algún momento pareciera que es más complicado que Tibisay Lucena abandone el Consejo Nacional Electoral a que Nicolás Maduro abandone el Palacio de Miraflores, por lo que representa Tibisay Lucena para buena parte de la población venezolana. Lamentablemente el Consejo Nacional Electoral se personalizó. Tibisay es igual al CNE o el CNE es igual a Tibisay en muchos sectores de opinión pública. En todo caso, si se convocasen elecciones para una nueva Asamblea Nacional, y esto aplica también en el caso presidencial, hubiese elecciones convocadas por el actual Consejo Nacional Electoral, encabezado por Tibisay Lucena, donde también está la figura del rector Carlos Quintero, ¿usted acudiría a votar con el actual Consejo Nacional Electoral? 46% dice que sí, 50% dice que no, y esto nos lleva a un escenario muy parecido al que había, a un escenario de clima, de opinión pública muy parecido al de los días previos al 20 de mayo, donde la estructura del Consejo Nacional Electoral prácticamente alejaba a buena parte de los ciudadanos de acudir a las urnas, convirtiendo el proceso del 20 de mayo en la elección o el comicio presidencial con mayor abstención de nuestra historia republicana, de nuestra historia democrática, historia que, si podemos poner como punto inicial, a partir de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En el estudio de Datincorp se repite esta pregunta, pero matizando que la convocatoria de elecciones va a ser con otro Consejo Nacional Electoral, que es justamente el dato que ahora están viendo en sus pantallas. Vean cómo cambia simplemente la disposición a participar, que era de 4 de cada 10, cambia ahora a 8 de cada 10 si hay un nuevo Consejo Nacional Electoral. Aquí evidentemente habría que indagar, generalmente los estudios de opinión pública no lo hacen, en qué consideran los ciudadanos que es un nuevo Consejo Nacional Electoral. Pero en líneas generales, por lo que se discute, sobre todo en redes sociales, nuevo Consejo Nacional Electoral implica nuevos rectores. Desde el punto de vista técnico, un nuevo Consejo Nacional Electoral es mucho más que simplemente 5 rectores nuevos o 8 rectores nuevos si incluimos a los suplentes incorporados a los organismos subordinados. En todo caso, la disposición a participar en un proceso electoral se duplica, según estos datos de Datincorp, simplemente por decir que hay una nueva estructura del Consejo Nacional Electoral o decir que va a haber un nuevo Consejo Nacional Electoral. Creo que tenemos otra data de Datincorp para mostrar en este segmento. ¿La tenemos? No, estaba yo confundido. Vamos cerrando entonces con el dato. 80%, 8 de cada 10 venezolanos creen o dicen que acudirían a votar si hay un nuevo Consejo Nacional Electoral. Están hablando los números, nosotros vamos a un corte y ya regresamos.